Buenas noches, alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de viernes. Hoy, viernes 25 de septiembre. La clase que viene vamos a tener el segundo parcial del año y va a consistir en la realización de una planilla y el cálculo de algunos valores que van a estar, son los que están acá en este momento en pantalla, ¿no? El promedio, la mediana, la moda, los cuartiles. Eso es lo que le pido en este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio, eh, acá dice que puntúa 1. En realidad le tengo que dar otros valores, pero bueno, después le voy a poner en los datos exactos que sacaron. Este ejercicio, el número 1, le corresponde al segundo parcial, o sea, aquellos alumnos que aprobaron el primer parcial solamente tienen que hacer este punto, el punto número 1. Mientras que los alumnos que recuperan el primer parcial tienen que hacer además el segundo punto. O sea, el segundo punto es para recuperar el primer parcial y el segundo punto corresponde al segundo parcial. ¿Sí? O sea que el que salió bien en el primero solamente hace el punto uno y el que salió mal en el primero hace el punto uno y el punto 2. Bueno, entonces acá la idea es encontrar los valores. Acá tengo varias opciones, los valores que corresponden, ¿no es cierto? Entonces partimos de el enunciado del ejercicio que me dice que en un barrio de una ciudad se obtuvo información sobre el ingreso mensual del grupo conviviente. En este caso sería el total que ingresa dentro de la familia. ¿Sí? Se encuestaron a 100 familias recabándose la siguiente información. Y ya los datos se dan tabulados, ¿eh? No son datos en brutos, sino ya están tabulados. En este caso, se ve que los ingresos están planteados en miles de pesos, ¿sí? Este sería 10.000, 15.000, 20.000 y así el ingreso familiar más importante de este grupo corresponde a un ingreso de 50.000 pesos, dentro de la familia. Entonces, aquí yo ya le doy planteado la sistematización de la información, ¿sí? Están tabulados los valores. Bien, una vez que yo veo la tabla que tengo como dato, y bueno, veo que aquí está la frecuencia con que aparecen mis datos, ¿sí? En un intervalo entre 10.000 y 15.000 pesos, hay 10 familias que dijeron que están dentro de ese intervalo, hay 15 que están entre 15 y 20.000 pesos, y así sucesivamente hay familias, todos estos datos, por ejemplo, hay 10 familias que tienen un ingreso de entre 40 y 45.000 pesos. Acá está el total de las familias encuestadas. Entonces, para poder realizar los cálculos que me permiten elegir estos valores, y tengo que ir a una planilla de cálculo o hacerlo manualmente. La cuestión es que los alumnos que les fue mal en el primer parcial van a tener que hacer el cálculo y enviármelos completos en el segundo punto, ¿sí? Mientras que los que salieron bien en el primer parcial solamente tienen que elegir entre estas opciones. Por supuesto que para poder elegir estas opciones van a tener que hacer los cálculos correspondientes. Bueno, los cálculos correspondientes, como les dije recién, pueden hacer una planilla de cálculo o manualmente. Aquí tengo esa misma planilla que le mostré en el examen y vamos hacia la solución. Bien, en la solución, los alumnos que rinden el segundo parcial tienen que encontrar los valores de Q1, Q2 y mediana, Q3 y moda, ¿sí? Para poder hacer esos cálculos
En un principio yo no tenía estos valores. Voy a ocultarlo por un momento. ¿Sí? Y tengo solamente en un principio los datos de los intervalos, ¿no es cierto? De 10 a 15, de 15 a 20. Bueno, perfecto. Armé mi tabla. ¿Y qué me falta encontrar ahora? La marca de clase, ¿no es cierto? Entonces vamos a mostrar un ratitito. Y acá tengo la marca de clase, que sería la mitad del intervalo. Lo calculo. ¿Cómo hago el cálculo? Ustedes ya esto tendrían que saber hacerlo. ¿Sí? Sumo el primer dato más el segundo y le divido por 2 y obtengo este valor. ¿Sí? La frecuencia ya lo tengo porque es un dato que lo tengo del enunciado. ¿Sí? Y bien, una vez que encontré entonces la marca de clase que vendría a reemplazar la variable y tengo la frecuencia, empiezo a calcular la frecuencia relativa. Como dijimos, la frecuencia relativa son el porcentaje de familias que tienen un ingreso entre 10 y 15 mil pesos en este caso, en el primer valor, ¿no es cierto? Y así sucesivamente el resto de los valores. Sabemos que este cálculo de frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta, en este caso del primer valor 10, dividido el total de familias encuestadas, ¿no es cierto? Entonces es F6 dividido F14. El segundo es F7 dividido F14, de nuevo, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Yo sé que para verificar que estos cálculos estén bien hechos, acá tengo que hacer la suma, ¿sí? De todos estos valores me tienen que dar 1. Bien, una vez que encontré la frecuencia relativa, los que rinden o recuperan el primer parcial tienen que hacer el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? La diferencia está en que FA, FR va con F minúscula, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, y las acumuladas va con F mayúscula, ¿sí? También sabemos que a medida que yo voy haciendo el cálculo de la frecuencia absoluta, el último valor me tiene que dar igual que n, ¿sí? La cantidad de observaciones, y el último valor me tiene que dar de la frecuencia relativa me tiene que dar 1, igual que la frecuencia relativa, la suma de las frecuencias relativas comunes, ¿no es cierto? Esta sería la acumulada. ¿Por qué? ¿Por qué estos datos son importantes de calcular? Porque la frecuencia relativa me va a dar los porcentajes que corresponden a los cuartiles, ¿sí? Esto, esto es importante para poder descubrir los intervalos del cuartil del 25%, que es Q1, el intervalo del cuartil del 50%, que es Q2, y el intervalo del cuartil del 75%, que es Q3. ¿Por qué elijo esta que está en amarillo, la naranja y la verde? Porque aquí está el cuartil del 25%. ¿Por qué? Porque 0,25 corresponde al 25%, entonces yo sé que en este cuartil voy a tener el valor del 25%. Acá 0,39 no llega todavía al 50, pero 0,55 pasa, quiere decir que en este intervalo está el cuartil del 50%, que como dijimos en teoría corresponde a la mediana también. O sea que si yo calculo la mediana, estoy calculando el cuartil del 50%. En el caso del cuartil del 75%, que le llamo Q3, veo que en el anterior intervalo tengo el valor 0,72, no llegué al 75% de las observaciones. Entonces tengo que pasar al siguiente, que es 0,83, y acá estoy viendo que 0,83 contiene el cuartil del 0,75, del 75%, o sea que encontré el cuartil Q3, o por lo menos el intervalo donde va a estar ese cuartil. Luego que encontré los intervalos correspondientes, tengo que calcular
esos valores a través de las fórmulas que fueron planteadas en su momento, ¿sí? Acá creo que hay un video en donde yo explico de dónde salen todos estos valores. Y aquí a mi izquierda están las fórmulas de los cuartiles y cómo se realizó los cálculos acá, ¿no? Fíjense de dónde yo obtuve los valores, que lo obtuve de la tabla, ¿sí? Los reemplacé acá y hice el cálculo, ¿sí? Acá están la mediana, acá está la moda y acá están los cuartiles Q25, Q50 y Q75, que serían lo mismo que decir Q1, Q2 y Q3. Fíjense que el Q2 o Q del 50%, el 50% me da 21,94 en el ejercicio que hicimos anteriormente, y la mediana coincide 21,94. No es el caso del cálculo que estamos haciendo, solamente que le hago referencia a el cálculo anterior que hicimos, donde expliqué todas estas cuestiones que estamos implementando ahora. Entonces, saliendo de este apunte, que también hice un video para que ustedes puedan sacar de acá los ejemplos, volvamos a nuestro ejercicio. También dijimos en ese video anterior la forma en que se puede calcular eh, el promedio, ¿no es cierto? Que se podía calcular de tres maneras distintas. Una de las maneras para calcular el promedio era trabajando con datos no tabulados, que no es el caso, la primera forma. Entonces, las que nos queda para elegir son el cálculo de el promedio para datos tabulados, que es este caso, ¿no es cierto? Y teníamos dos formas. Una, haciendo el cálculo de x sub i por n sub i, sumando la columna y dividiendo por n. Y la otra es haciendo esta, que es la que yo adopté, ¿sí? Multiplicar xi por h sub i, que sería lo mismo que multiplicar estos valores de la marca de clase con h sub i, que en este caso vendría a ser f sub a, la frecuencia, f sub r, la frecuencia relativa, ¿sí? Podemos cambiar entonces acá y poner fr en lugar de h sub i, porque a veces la nomenclatura que yo utilizo dos nomenclaturas, una del apunte y otra común que fui implementando con el tiempo, porque yo les doy a ustedes varias bibliografías. Lo importante es que ustedes puedan saber, no importa la bibliografía que se da, entender el concepto de qué es lo que se está pidiendo, ¿sí? En este caso FR o H sub I era lo mismo, la frecuencia relativa. Bueno, volviendo de nuevo al ejercicio, puedo decir que lo que obtuve acá es la multiplicación de 12,5 por 0,1, ¿sí? Me da 1,25. De 17,5 por 0,15 me da 2,63, y así sucesivamente. Y en la fórmula dice que si yo sumo la multiplicación de x sub i por fr, me va a dar el promedio. Entonces, el primer valor que obtuve es de 28,65, que en este caso sería el promedio. Voy a mi práctico y elijo. Veo acá dice promedio, acá dice promedio. ¿Cuál de los dos elijo? Y 28,65, que es el que me dio en el cálculo. Perfecto. Vuelvo de nuevo a mi práctico. Ya saqué el promedio y ahora calculo el cuartil del 25%. Sé que el cuartil del 25% sale de elegir los datos teniendo en cuenta esta línea, ¿sí?, que corresponde a Q del 25%, el Q1. Entonces, tengo que recordar también la fórmula, ¿no es cierto? La fórmula viene dado por esto que está acá, según la teoría anterior, ¿no es cierto? Bien. Entonces, aplicando esa fórmula, veo que los datos que elegí son C sub 7, veo C sub 7,
es el valor menor del intervalo, sería 15, ¿sí? Por más 5, que sería la amplitud del intervalo, que es la diferencia que hay entre 20 menos 15, sería 5. F14 es n, es este valor que está acá, ¿sí? F14, que sería n dividido 4, que es lo mismo que multiplicar por un cuarto, menos hn, el valor anterior de la frecuencia absoluta, que sería el valor 10, está en H6, según lo que veo, y todo eso dividido la frecuencia absoluta del intervalo mediano, que sería 15, ¿no? Que 15 está en F7, ¿sí? Entonces, esta fórmula que está planteada acá es lo que corresponde a lo que yo planteé aquí, ¿no es cierto? El valor menor del intervalo más la amplitud por un cuarto de n menos la frecuencia absoluta acumulada anterior dividido la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Si ustedes miran el video y la teoría, van a ver que esta fórmula se condice con la fórmula que yo presenté en mi ejercicio. De la misma manera, tomo Q2, ¿sí? De nuevo, tomo el valor menor del intervalo, C9, más la amplitud entre 25 y 30, que es 5, por la frecuencia absoluta, que es 100, dividido 2, porque estoy hablando de la mediana o del cuartil del 50%, menos H8, que es el valor menor el valor anterior de la frecuencia absoluta acumulada, que en este caso sería 39, ¿sí? H8, todo eso dividido 16, ¿sí? Sería F9, ¿eh? O sea que la misma fórmula, mejor dicho, las fórmulas cambian en un detalle, pero el método de buscar los valores para poder reemplazar en la fórmula no varían demasiado, ¿sí? Entonces, una vez que obtuve esos valores Q1, Q2, ¿sí? Q3, trabajando con esta fila, que sería este intervalo, ¿sí? Obtengo 36,36, y para obtener la moda utilizo esta fórmula, ¿no es cierto? Que está acá, que era el valor. Primero tengo que encontrar el intervalo donde está la moda, que si yo miro, la moda habíamos dicho que es el valor que más se repite. Fíjense que 17 es el valor que más se repite, es mayor que todas las otras frecuencias absolutas. Quiere decir que el intervalo modal es este que está en blanco acá, no lo pinté de color, ¿no? Pero sabemos que empieza con 30 y termina con 35, porque acá está 17. Entonces, volviendo a la fórmula, fíjense que la fórmula dice que tengo que tomar el valor menor del intervalo, en nuestro ejercicio sería 30, ¿sí? Más la amplitud, que sería de nuevo 5, ¿sí? Y volviendo al cálculo, tengo que multiplicar por el cociente entre D1 dividido D1 más D2. Esos datos de 1 y de 2 son la diferencia que hay entre 17 y 16, en este caso que sería de 1, y 17 menos 11, que sería de 2, ¿sí? Reemplazo esos valores allí en la fórmula. Eso fue lo que yo hice en la parte modal, fíjense. C10 sería el valor menor del intervalo, C10, más la amplitud, que sería 5, por la resta de F10 menos F9, que sería F10, sería 17 menos 16, que sería 1 de diferencia, y abajo de 1 más de 2, que son las diferencias que acabo de explicar, ¿sí? Una vez que reemplazo esos valores, obtengo los correspondientes resultados. Entonces voy a mi tabla
a mi evaluación, más vale, y empiezo a elegir los valores que corresponden. Ya pusimos 2865 como una opción. Las otras opciones serían Q1 igual a 20, acá está Q1 igual a 20. La otra opción Q2 igual que la mediana 2844, acá está la mediana 2844, Q2 acá está 2844, ¿sí? Elijo tanto la mediana como Q2, repito esa elección. Q3 36,36, acá está Q3 36,36 y la moda 3071, acá está la moda 3071. Fíjense que le puse 17 también como si fuera la moda para que ustedes elijan o cometan el error a elegir este valor como moda. Si este valor me indica solamente que este es el intervalo modal, pero nosotros tenemos que buscar la variable, ¿sí? El valor de la variable que representa la moda. No es 17, esa es la frecuencia con que aparece un valor, pero la variable está siempre entre 30 y 35. Igual que el Q1 siempre va a estar entre 15 y 20. El Q2 siempre va a estar entre 25 y 30. El Q3 entre 25 y 40. ¿Sí? ¿Por qué? Porque elegimos ante todo cada uno de los intervalos correspondientes antes de hacer cualquier análisis, analizando la frecuencia relativa acumulada. O sea que hay una serie de actividades previa a la realización de los cálculos. Y allí está el secreto de que me salga, los valores me salgan correctamente. Bueno, hasta acá sería el examen que le correspondería a los alumnos en el segundo parcial. ¿Sí? Todos los alumnos tienen que hacer esa elección de estas opciones. El que se le fue bien en el primer parcial ya no realiza más nada y los que le fue mal en el primer parcial tienen que hacer este segundo punto. ¿En qué consiste este segundo punto? Dice enviar en anexo las gráficas y planilla completa. O sea que van a tener que agarrar este cálculo que está acá, más todos estos cálculos. Si no lo hicieron en Excel, en un papel, con lápiz, virome, lo que sea, le sacan una foto y me envían el cálculo realizado, la planilla realizada. Más el gráfico. El gráfico, sabemos que hay 4 tipos de gráficos. ¿Sí? El primero de todos es la variable contra la frecuencia absoluta, que tendría que ser parecido a lo que le voy a indicar ahora. ¿Sí? Esta sería la gráfica X sub I FA con los títulos que corresponden, ¿no es cierto? Es un histograma. Los intervalos son barras gruesas, ¿sí? Entonces más o menos tienen que ser como esta. Si se le pide X sub I, F la frecuencia absoluta. Si se le pide otra, le voy a ir mostrando. Por ejemplo, se le puede pedir, siempre la variable va a estar pedida, ¿no? La variable contra la frecuencia absoluta, la variable contra la frecuencia relativa, la variable contra la frecuencia absoluta acumulada o la variable contra la frecuencia relativa acumulada. Ya le mostré la variable contra la frecuencia absoluta. Ahora le voy a mostrar la variable contra la frecuencia relativa. Entonces voy a ocultar esta y esta columna. Bueno, no se puede en este caso ocultar, vamos a tener que ocultar de a uno. Voy a ocultar esta primera y después voy a ocultar estas dos. Oculto. Y esta sería la gráfica de la variable contra la frecuencia relativa. Fíjense que es la misma gráfica, parecidísima, solamente que en los anteriores casos tenía, por ejemplo, acá un valor y acá tengo 0,1. 0,15 en el segundo, 0,14 en el tercero, 0,16 en el cuarto y así sucesivamente. O sea, marcándome los porcentajes que le corresponde a cada intervalo. ¿Sí? Bien, a ver, vamos a volver, mientras que en el otro caso, vamos a mostrar, en el otro caso había ocultado esta y esta. Acá esta también voy a mostrar.
Voy a mostrar esto y voy a ocultar. Fíjense, recién le mostré que eran porcentaje lo que se veía. Y en esta se ven los valores, ¿sí? La frecuencia con que aparece esos montos dentro de este intervalo. Acá 10, 15, 14 son 10, 15, 14, 16, etcétera. ¿Sí? O sea, si bien los gráficos son parecidos, estos valores 10, 15, 14, acá aparece 0,1, acá 1,5 y así sucesivamente, va variando, ¿no es cierto? Bien, me faltarían dos gráficos más. Vamos a colocar los otros gráficos y sería variable contra la frecuencia absoluta. Para eso voy a ocultar esta y voy a ocultar esta columna. Y ahí tengo la gráfica de variable o marca de clase, en este caso, contra la frecuencia absoluta acumulada. Fíjense que la gráfica va en ascenso, no como en el otro que tenía fluctuaciones. Y aparecen la frecuencia absoluta acumulada en cada una de las barras. Bien, y la última gráfica sería variable contra frecuencia relativa acumulada. Voy a ocultar y acá tengo. Fíjense que de nuevo la frecuencia relativa acumulada va también en ascenso, solamente que en ascenso de porcentajes. 0,1, 0,25, 0,39, 0,55, mientras que en el otro era valores enteros. ¿Recuerdan? Bueno, se le puede pedir gráficas en particular. Acá yo le mostré las 4 gráficas que tendrían que presentar siempre. ¿Sí? Solamente que como el examen por ahí es muy largo y van a tener solamente 1 hora y media para resolver, yo le pido algunos gráficos en particular y con eso ya doy por comprendido el tema, el recuperatorio del primer parcial. Bien, creo que en grandes rasgos acá van a poder encontrar las soluciones y las formas de cálculo que yo necesito que ustedes hagan para aprobar este segundo parcial. Bueno, voy a terminar la grabación